Todos tenemos un filtro de subjetividad para entender o interpretar lo que nos rodea. Muchas veces ponemos a Dios también bajo la misma lupa subjetiva. Hay momentos en que Dios no trabaja en el modo en que nosotros esperamos y sentimos que Él está callado o ausente cuando más lo necesitamos. Miremos este asunto en los Salmos y en particular en un libro en la Biblia donde no se menciona a Dios ni una sola vez. Hola, bienvenidos. Deseamos ser de edificación a su vida al traer la palabra eterna de Dios a su realidad cotidiana. Su like nos ayuda para que muchos más sean bendecidos también. Si no se ha suscrito, considere hacerlo ahora. Soy su hermano Pedro y esto es un mensaje para ti. Hay momentos tan difíciles en la vida y en la realidad de este mundo que provocan una lectura errada de Dios, de la existencia, del futuro. Hay un libro de canciones en la Biblia en donde esas emociones humanas están por todas partes. Me refiero al libro de los Salmos. Quizás el gusto o atracción por este libro se deba a esa misma razón. Nos atraen las sensaciones del alma que allí aparecen, nos identificamos con ellas, nos alineamos, las hacemos nuestras. Conozco incluso cristianos salmeros, una especie de cristianismo parcial, emotivo, tan frágil como las emociones, que ignoran el carácter de Dios revelado en la ley y en los profetas, la presentación del personaje central de la Biblia y que es el modelo de la vida cristiana allí en los evangelios, la doctrina y la vida que de ellas emana en las cartas apostólicas, las verdades escatológicas que nos hacen ver la oscuridad presente a la luz de aquella antorcha que es la palabra profética más segura. Pareciera en el criterio de algunos que la Biblia tiene un solo libro compuesto por 150 canciones y para colmo no tienen en cuenta su contexto histórico ni las características de la poesía hebrea, solo como si fuera un promesario, frases mágicas o algo así. Hay ciertamente en los salmos expresiones de fe, de confianza, de gozo, de la certeza humana de la intervención divina en sus circunstancias, del reposado descanso que viene de aquella certidumbre en la misericordia divina. Pero hay muchas expresiones que provienen de las sensaciones humanas, de esos filtros subjetivos que hablamos al principio y que nos hacen entender la realidad desde un criterio personal. Allí lo vemos muchas veces. A veces son preguntas. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Refleja la sensación humana del olvido divino, un instante de dolor o sufrimiento en que le parece al ser humano que Dios le ha olvidado. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El contexto de ese salmo evidencia un tiempo de crisis a causa de malvados, de injusticias sociales, momento en que desde la percepción del ser humano hay una ausencia de Dios cuando más difícil se vuelve la vida. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? En ese masquil de Asaf se habla de enemigos fieros que parecen indetenibles y desde el temor que ello produce perciben que Dios no hace nada para detenerlo, que Dios no usa su diestra de poder para derrotarle. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Asaf en esta ocasión nos confronta con aquellas dudas emocionales, no de la lógica, sino del intento de entender. Al principio del Salmo revela la situación que enfrenta. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. De esas crisis, esas preguntas del alma, esos cuestionamientos que atormentan al ser humano cuando no vemos a Dios actuar como expectamos. En otras ocasiones no son preguntas, sino declaraciones, pero que evidencian la misma sensación. Vuélvete, oh Jehová, una expresión que nos permite ver que desde el ángulo del salmista Dios le ha dado la espalda. No esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia. Esa soledad del alma en medio de días angustiosos, esas emociones dominantes que no nos permiten ver cuán cerca está Dios de sus hijos en esos aciagos días. Hay oportunidad para todo en la vida y sin duda hay días en que se hace tan patente nuestra pequeñez y nuestra necesidad, nuestra fragilidad y flaqueza. Nuestras emociones nublan nuestra vista y nos estorban en el esencial asunto de ver a Dios por los ojos de la fe, la confianza, la certeza, la convicción que son inherentes a esa fe.
Hay un libro en la Biblia donde no se menciona a Dios ni una sola vez. Desde el punto de vista humano parece una contradicción. El entorno del libro es una ciudad en el dominio de los persas, en lo que es ahora Irán, en el contexto de la corte de aquel imperio, con costumbres y reglas que le eran propias. Allí una comunidad judía ha quedado viviendo en el exilio. Hay demasiadas cosas en contra de su fe, lejos de Israel, de sus celebraciones, de sus fiestas. Nada que le estimule. Por el contrario, los peligros son crecientes. Hay enemigos influyentes que conspiran en su contra. Y el silencio de Dios es prominente. El que no se mencione a Dios es sin lugar a duda intencional, no accidental. Los sucesos que narra son netamente humanos, circunstancias históricas concretas en un sitio geográfico, en una época específica, pero detrás del aparente silencio, la mano del soberano lleva a cabo su plan. Dios está latente en cada evento de esa historia y el mensaje del libro de Esther es para nosotros hoy una palabra de fe, de reposo, de paz, de aliento, de esperanza. En medio de estos tiempos conflictivos y desafiantes, miremos su mano invisible trabajando en medio de este mundo. Seamos estimulados a la seguridad en el cuidado providencial de Dios sobre su pueblo. Cerremos los ojos a las grandes preocupaciones que nublan nuestra capacidad de verle trabajando en silencio. Miremos su soberanía y fidelidad permanentes. Mire con los ojos de la fe y a la luz de su palabra, el protagonista anónimo de la trama. Encontremos a Dios en el silencio, estemos conscientes de su presencia gloriosa, sin truenos ni relámpagos, ni siquiera un silbo apacible o luces o terremotos. Él está, pero mire también aquella gloriosa combinación. Dios está trabajando y seres humanos están respondiendo a esa oportunidad divina. No deje que las preocupaciones, aflicciones, cargas, luchas, pruebas, conflictos, tribulaciones o que suceda lo contrario a lo que usted ha pedido determinen el filtro con el que usted lee la realidad. Mantenga su corazón en las verdades trascendentales de la palabra de Dios y abra sus ojos espirituales para ver cómo Dios está trabajando, aun cuando no sea en el modo que esperamos o cuando parezca que Él está en silencio. Te mando delante de Dios que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.